de agosto nos hacíamos la pregunta de si el petróleo puede dividir a Sudamérica, sobre todo el petróleo y su futuro, ¿no? Como lo están contemplando ya pues muchas naciones. Y de cara a la protección del ambiente, también dentro de un plan global de protección al planeta y por ya las consecuencias que estamos atravesando de cambio climático. Leo de dw.com, esto que pone en contexto lo que vamos a conversar con quien estuvo en PDVSA hasta 2002, si no me equivoco, Jorge Cancoff. Yo decía al principio como si estuviese todavía, pero no corrijo, estuvo como primer vicepresidente de la Junta Directiva de PDVSA, ocupó cargos directivos en la filial de PDVSA, las filiales de PDVSA, fue presidente de la Junta Directiva de Citgo y es consultor independiente en petróleo, gas, petroquímica, en energías alternas, es ingeniero químico de la UCB, con especialización en gerencia en universidades en Estados Unidos y en el IESA. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias, señor Cancoff, por estar estos minutos con nosotros para hablar de lo que es el futuro del petróleo y la posición de algunos países en la región latinoamericana, por ejemplo en Sudamérica, para ser más exacta. Leo de DW para poner en contexto. En un plebiscito celebrado el 20 de agosto, la mayoría de la población ecuatoriana tomó la decisión histórica de detener las prospecciones petrolíferas en una región amazónica responsable de cerca de 12% de la producción de combustible fósil del país. Se trataba del destino del bloque 43, un conjunto de campos petrolíferos situados en el Parque Nacional Yasuní. El 59% de los participantes votaron a favor de detener la prospección. El movimiento va en la misma línea que el de Colombia, cuyo actual gobierno pretende bloquear nuevas perforaciones en su territorio. Sin embargo, en otras partes de Sudamérica, la exploración continúa y existe una firme defensa de que estos recursos son fundamentales para el crecimiento y la generación de riquezas. El tema ha provocado un distanciamiento entre algunos países amazónicos. Durante la última cumbre amazónica, celebrada a principios de agosto, el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Petro, buscó un acuerdo para prohibir nuevas exploraciones petroleras en la Amazonía, lo que fue rechazado especialmente por Brasil. De hecho, el ejecutivo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva pretende incluso ampliar la producción en el llamado margen ecuatorial, lo que ha generado polémica con la actual administración y expertos en la materia. Esta región, con importantes yacimientos, comprende las cuencas marinas en el Océano Atlántico a ambos lados de la línea del Ecuador y en Brasil incluye la desembocadura del río Amazonas. Desde 2017, Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina. Y otro miembro del Consejo Amazónico que apuesta por la exploración petrolífera es Guyana, que encontró grandes reservas de hidrocarburos en 2015. Y bueno, sabemos también que Venezuela está en la misma línea, ¿no? El argumento de algunos es que los que se deberían preocupar más y disminuir esas producciones para proteger el planeta son los países denominados países desarrollados, los países ricos. Pero igual, la realidad es que en el caso particular de Sudamérica y por ejemplo países como Venezuela son muy dependientes del petróleo, que tanto se puede ir apartando y estableciendo políticas, por ejemplo, ambientales, dejando de depender del petróleo, desarrollando otras fuentes de riqueza en un futuro cercano con nuestra realidad. ¿Cómo lo ve usted, señor Canco? Bueno, yo quería primero, antes de hablar de la dar un poco en Tenemos problemas. Sí, se cayó la comunicación, qué lástima. Pero bueno, ya vamos a retomar con nuestro invitado de los próximos minutos, que es un especialista además. Y cuando leía esto de DW, me faltó también incluir esta pregunta que se hace en el artículo, en este medio de comunicación, de la preocupación solo de ricos. Un argumento frecuente contra los avances en la lucha contra el cambio climático es que esta debería ser responsabilidad de las naciones más ricas, ya que históricamente han sido las que más contaminan. Esto es muy cierto. El director del Centro Brasileño de Infraestructura, Adriano Pires, cree que medidas como las de Ecuador y Colombia podrían reducir la oferta de energía, especialmente en un escenario de aumento de la demanda, incrementando la inflación, lo que afectaría en mayor medida a los más pobres. Y según, por ejemplo, un investigador de Rystad Energy, la economía de Ecuador depende en gran medida de las exportaciones, de las que el crudo representa más de 30%, como le pasa a otros países también de la región. Justamente y de eso, ese planteamiento se lo dejaba a nuestro invitado, que ya nuevamente tenemos en línea, el señor Jorge Cancoff, quien estuvo en la estatal petrolera y es un asesor justamente en esta materia de petróleo. Decía, señor Cancoff. Sí, yo lo que quería, antes de tratar el problema, la situación de Sudamérica, Mm. a nivel mundial, el No, definitivamente tenemos problemas en la comunicación, entonces vamos a ver si podemos, mientras mejoramos esa comunicación con él, importante
como especialista en el tema para ver con dónde nos ubicamos también y como país, sabiendo que somos productores de petróleo, que dependemos absolutamente todavía mucho de la estatal petrolera, de su producción y bueno, en las condiciones actuales siguen apuntando a un restablecimiento de lo que es, bueno, más o menos las cantidades de producción y exportación que hasta hace unos años teníamos y se perdieron. La idea es retomar para generar pues una fuente importante de recursos y que eso reactive en algo la economía y pueda también, se supone que ese debería ser el criterio y debió siempre ser el criterio, sembrar ese recurso en el resto de las áreas del país, obviamente que son importantes, de mucho peso, por ejemplo, como lo que puede ser la producción agrícola, agropecuaria, el tema del turismo, eso siempre ha sido la idea, siempre se habló de sembrar el petróleo, nunca ha ocurrido, seguimos siendo unos grandes dependientes y más bien, lejos de haber sido un gran beneficio, pues más bien para algunos analistas incluso y expertos en diferentes áreas como por ejemplo hasta sociología, nos ha impactado negativamente como población, confiada de que ahí estaba siempre el petróleo para ayudar, para abastecer y bueno, miren ustedes dónde estamos parados con una crisis tremenda y con una estatal que lamentablemente no está ni cerca de lo que fue en algún momento su mejor etapa de producción. Pero es una realidad, seguimos dependiendo, es el caso de Brasil, el mismo Ecuador, que está planteando esta posibilidad de sumarse a esa política global de ayuda al planeta, de, bueno, de políticas eficientes para reducir el impacto ambiental y los problemas climáticos que tenemos. Entonces, ¿cuál debería ser el camino? Y hasta ahora, de acuerdo a nuestra realidad, ¿qué tanto podemos nosotros detener ese inevitable pues camino y exigencia mundial de recortar producción y poder proteger obviamente al medio ambiente? El señor Cankov no lo tenemos todavía, están intentando por Zoom, pero a ver si podemos con la doctora Mercedes Schnell, si es factible. Ya está en el Zoom, perfecto. Entonces vamos a ver si por esa vía logramos una mejor comunicación con nuestro invitado. Señor Cankov, ¿lo Sí, escucha? aquí estoy Ahora conectado por sí. Zoom. Mejor, ahora sí, claro y fuerte. Continua, además Sí, fluido. sí, yo lo que quería mencionar que es muy importante que la audición sepa que aun cuando hay todas estas medidas en contra, bueno, del aumento de la producción de petróleo, este año está estimado que se va a nivel mundial, se va a incrementar en 2,4 millones de barriles para un Ujú, total de 102 millones de barriles entre los países OPEP y no OPEP. De ujú, manera que esos comentarios que normalmente ocurren, todos entendemos que hay un problema en la parte ambiental, pero la disminución en el consumo de los hidrocarburos, llámense petróleo, llámense gas, va a tomar mucho tiempo porque las energías alternas por una parte son costosas y por otra parte su generación es bastante baja, a excepción de la energía nuclear. Ahora, para ujú, regresar al tema de Latinoamérica, el problema de Latinoamérica es si hay una serie de opiniones de países como Ecuador y específicamente Colombia en cortar la producción. Pero sin ujú, embargo, si sumamos la producción actual de Colombia y la de Ecuador, escasamente llegan al 1.100.000 de barriles, y solamente México y Brasil producen 5 millones de barriles. Y ya ni México ni Brasil, como se había anunciado al inicio del programa, van a recortar su producción, porque todos, al igual que Venezuela, eh, ujú. dependemos del petróleo. De manera que eso va a ser muy difícil. Bueno, la producción de Venezuela estuvo en el orden de los 3.200.000 barriles y ahora escasamente llega a 800.000 barriles. De Mm. tal manera que la situación en Latinoamérica va a ser complicada porque ahí tenemos el mayor productor ahorita de Brasil y México,
que se oponen a estos recortes de producción. Lo que sí hay que tomar en cuenta que hay una serie de medidas. La refinación de petróleo ha mejorado mucho porque se han gastado miles de millones de dólares para disminuir la contaminación. Eso no quiere decir que se va a eliminar, pero sí se ha disminuido y Ujú. este es un elemento pues importante que todo el mundo conozca. Pasarán muchos años y tendremos que seguir utilizando los hidrocarburos porque no hay otra fuente energética a menos pues que se hagan grandes desarrollos en la Ujú. parte de energía nuclear, que de paso también tiene sus problemas, como lo hemos visto en varios accidentes que han ocurrido a nivel mundial. Es decir, que de Entonces, acuerdo a esa necesidad, señor Cancos, para darnos una idea de cuántos años más o menos o décadas todavía más o menos se perfila de dependencia del petróleo, por eso que usted explica que todavía no hay otra fuente, obviamente, de energía tan efectiva como el petróleo. No desarrollada aún, quizás a corto plazo se logre, pero por lo pronto el mundo no está listo. ¿Por cuánto tiempo no está listo? bueno, las estimaciones que se han hecho para la disminución o como se quiera llamar la eliminación, bueno, van a pasar más de 30, 50 años. Es imposible porque no hay manera. Lo primero que habría que sustituir es el parque automotor. Exacto. Y verdaderamente los vehículos eléctricos son vehículos muy caros y no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de vehículos que además tienen otros problemas de contaminación. Los Ujú. vehículos eléctricos tienen un problema de contaminación que es la disposición de las baterías usadas, que son un gran contaminante también. Entonces, no es por defender el uso de los hidrocarburos, pero es el análisis global. Y imagínese que hay todavía gente que cocina en muchas partes del mundo con leña, Ujú. que es un contaminante con el mismo carbón. Entonces, el problema es muy grave en ese sentido. Entonces, sí habrá en algún momento en que no se utilizarán los hidrocarburos, pero vemos ese momento muy distante porque Sí. las energías que los pueden sustituir, como dije anteriormente, producen un porcentaje bajo de energía. Ahora, Entonces, señor Cancos, ese es un esa es la elemento realidad, ajá, complicado. pero le pregunto que la realidad también, y lo está mostrando a diario, ese cambio climático, ¿no? Con una serie de efectos en diferentes regiones del planeta, además estamos como en extremos, extremos de calor, extremos de lluvias y muy fuertes que generan inundaciones, y es una realidad también que en poco tiempo se calcula más o menos una estimación de 3 décadas, de unos 30 años, para que tengamos todavía un impacto mucho mayor. Si una cosa no se corrige, estaremos peor en la otra. Eso también es una realidad. Y lo otro que deberían, que uno se pregunta que hasta qué punto esos países de la región realmente están creando un plan eficiente a largo plazo, a mediano y largo plazo, para que lo que hoy están aprovechando del recurso, en este caso del petróleo, lo puedan sembrar en el resto de las áreas fundamentales del país para que en algún momento no seamos tan dependientes, caso también de Venezuela, que no estamos en nuestra mejor etapa, sino en una de las peores, pero al final es pues parte de esa solicitud que no se cumple y que es urgente también para diversificar y que en algún momento podamos soltar, cuando además llegue ese momento en el que el mundo diga, estamos listos, ahora qué vamos a hacer. No, ese es un grave problema. Fíjense, el caso de Venezuela es más crítico que el de ningún otro país, porque Venezuela en estos momentos no dispone de otro recurso si no es el petróleo y el gas. Probablemente, y además pues la petroquímica, que siempre es una industria que es extensiva y que es muy importante en ese punto de vista. Entonces, de tal manera que es bastante difícil
que Más cuesta la arriba. recuperación específicamente económica de Venezuela no venga a través del petróleo y del gas. No, no hay otra manera. Claro. Es lamentable decirlo, pero es así. Claro, pero deberíamos estar aprovechando en este momento, más bien como aprovechan naciones como Brasil o México, para tener una gran producción de acuerdo a la necesidad del mundo, ¿no? Y en el caso del gas, particularmente con esa crisis que se originó también y esa necesidad como consecuencia de la invasión de Rusia, por ejemplo, a Ucrania, por mencionar un hecho importante. Entonces deberíamos estar aprovechando, no lo podemos estar aprovechando y más bien tratando de hacer el esfuerzo para ver cómo hacemos que la estatal produzca lo necesario para mantener al país, pero ni siquiera para diversificarse. Entonces la tenemos como más lejos que el resto, ¿no? No, sí, eso es correcto. Ahora, yo quiero hacer énfasis de que Venezuela dentro de Sudamérica no tiene ninguna competencia, ni siquiera con Brasil, porque Mm, la situación privilegiada geográfica que tiene Venezuela, que estamos tan cerca del mayor consumidor de petróleo y de productos refinados que son los Estados Unidos. Y ujú, nuestros crudos, a pesar de ser pesados, las dietas de la refinería en los Estados Unidos se hicieron proyectos para poder procesar más crudos pesados. Y ese fue el gran éxito que Venezuela tuvo en los proyectos que hicimos de la internacionalización, donde teníamos en Estados Unidos 11 refinerías, donde nosotros inclusive no pagamos por esa refinería, sino fueron repagadas con el suministro de petróleo y petróleo extrapesado. De tal manera que de esas 11 refinerías apenas nos quedan 3 refinerías que hoy en día están en una situación de embargo por la lamentable situación de que Venezuela quedó con una serie de deudas con empresas que fueron expropiadas en el país, como fue Cristalex y fue mm. la Chevron, ¿no? Sí. Lo otro que se tendría y que no se trabajó en su momento, que es una falta de ese buen manejo que se hizo de la estatal, pero siento que mal manejo hacia afuera del concepto que en el que siempre se insistió, que bueno, además el primero en asomarlo con mucha fuerza y que además lo dejó en el imaginario colectivo, el de sembrar el petróleo Arturo Uslar Pietri. Eso no se logró en esa buena etapa de PDVSA, de sembrar ese concepto, de educar a la población para sembrar ese petróleo, dejar esa dependencia, incluso, bueno, plantearnos como sociedad esa necesidad de seguir produciendo más allá de lo que la estatal aportara, seguir desarrollando las otras áreas con mucha fuerza. Y eso, bueno, obviamente no se hizo en su momento y todavía menos en estos últimos 20 años, donde además hemos perdido esa fuerza de la estatal petrolera. Eso es una falta importante, que si te termina de entender, creo que podemos incluso dar cambios significativos para ese desarrollo, además robusto del país, sostenido en el tiempo. Sí, yo quiero, ahora que menciona ese punto, PDVSA inclusive creó una filial agrícola que se llamaba Palmaven y Ujú. a esa empresa para desarrollar el agro Mm, venezolano, porque las tierras venezolanas son muy fértiles y se pueden producir. Inclusive PDVSA contrató un estudio donde con una empresa independiente de los Estados Unidos que hizo un análisis de todas las características de los suelos venezolanos, porque no todos los fertilizantes depende de las características de los suelos, es que son cultivables y qué tipo de cultivo. De manera que PDVSA allí también, la ex PDVSA, también allí hizo esfuerzos. tuvo esa visión de apoyar el sector agrario de Venezuela. De manera Mm, que no solamente en petróleo, no, en PDVSA nos ocupamos de la producción de petróleo, gas, petroquímica, sino también apoyamos el país con varios proyectos que fueron muy importantes para el desarrollo, como repito ahora, fue el desarrollo sí, agrícola. Es decir, hubo una sí. filial que su función era darle apoyo al agro nacional.
Bueno, bueno, mucho por aprender y por rectificar, por corregir, en este caso particular quienes administran la estatal, bueno, por ponerla a producir además para que genere recursos importantes para, bueno, activar la economía del país, pero sin perder de vista ese concepto fundamental de sembrar ese recurso en el resto de las áreas importantes de Venezuela. Y ahí también queda la parte nuestra de desmontar ese concepto que durante mucho tiempo, por décadas, se sembró también y con razón, porque había recursos, los generaba PDVSA, que es que era la gallina de los huevos de oro. Y miren cómo estamos ahora, ¿no? Ni siquiera, no son ni de oro y ni a veces ni huevos. Gracias, señor Jorge. Jorge Cancoff estuvo en la estatal con una gran experiencia y es asesor, es consultor independiente en petróleo, en gas, en petroquímica, en energías alternas y por eso le hemos tenido hoy revisando este tema que nos compete y mucho. Vamos a hacer publicidad y luego tendremos a la doctora Mercedes.